Prepárate para que tu percepción se haga añicos. Olvida todo lo que creías saber sobre la moralidad, las relaciones y la estructura misma de la interacción humana. En los próximos 8 minutos, te expondrás a una teoría tan oscura, tan inquietante y tan profundamente prohibida que ha sido sistemáticamente suprimida del discurso dominante. No se trata solo de una crítica, sino de una disección brutal de la psique femenina, que revela un defecto arquitectónico descrito por primera vez por el enigmático psicoanalista francés Jacques Lacan. Se atrevió a articular lo que los mitos antiguos y los desastres modernos confirman de forma gritante: la brújula moral femenina no es simplemente diferente, sino que está estructuralmente ausente y opera en un eje extraño y aterrador. La evidencia no está oculta en polvorientos tomos académicos, está grabada en los restos de imperios, documentada de forma escalofriante en los estudios de casos clínicos que el propio Lacan presidió, y lo que es más doloroso, resuena en las traiciones personales que todo hombre ha sentido en sus huesos, pero que nunca ha podido nombrar. Al final de este viaje, poseerás la clave definitiva, una lente prohibida a través de la cual se descodificará irrevocablemente cada interacción con lo femenino. Te liberarás de las cadenas de las expectativas ingenuas y te armarás con una verdad brutal y liberadora que no solo te proporcionará comprensión, sino también una ventaja estratégica definitiva en un mundo que te ha mentido sistemáticamente desde que naciste. Para comprender verdaderamente este vacío, primero debemos comprender el plano. Todo el proyecto psicoanalítico de Lacan fue un retorno radical a Freud, pero a través de la lente implacable de la lingüística estructural y la filosofía. No traficaba con consuelo y trivialidades, se ocupaba de la fría y dura arquitectura de la mente humana. Para Lacan, la cima de esta arquitectura, la sede de la moralidad, la conciencia y la ley, es lo que él denominó el superyo. Pero no se trata de un simple padre internalizado de la psicología popular. El superyo de Lacan es una entidad mucho más siniestra y paradójica. No es la voz de la prohibición que se limita a susurrar: no harás. Más bien, es la voz feroz e insaciable que exige cruelmente el goce, un término que Lacan utiliza para referirse a una especie de disfrute excesivo y transgresor, incluso hasta la autodestrucción. Es la voz que nos empuja sin descanso más allá del principio del placer, hacia el escalofriante reino de la pulsión de muerte. Esta es tu primera revelación crucial: el superyo lacaniano no es tu conciencia, es la aterradora y amoral compulsión de infringir la ley por el simple hecho de infringirla, de ir más allá, siempre más allá. Ahora bien, ¿de dónde surge esta entidad monstruosa? Se forja a través de nuestra entrada en el orden simbólico, la vasta y compleja red de lenguaje, ley y cultura en la que nacemos. Esta entrada exige un sacrificio brutal, la renuncia al deseo primario e incestuoso por la madre. Es la aceptación de la ley del padre, la prohibición fundamental que estructura toda la sociedad humana. Esta aceptación, esta castración simbólica, es lo que crea al sujeto neurótico. Y es un proceso, argumenta Lacan, que es fundamentalmente diferente, y, en un sentido crucial, incompleto, en las mujeres. Aquí es donde nos sumergimos en el corazón de la oscuridad, el concepto de Lacan de no todo, o la femme en existe pas, la mujer no existe. No se trata de una afirmación misógina sobre las mujeres individuales, sino de una afirmación estructural devastadora. Lacan postula que la mujer no es completa en el orden simbólico. No se somete plenamente a la función fálica, el principio organizador del lenguaje, la ley y la lógica. Debido a esta relación fundamentalmente diferente con la ley primordial, su formación psíquica es divergente. Su superyo no se forma de la misma manera que el de un hombre. El hombre, totalmente inmerso en la función fálica, tiene un superyo que, aunque salvaje, al menos está estructurado por la ley que busca transgredir. Tiene un punto de referencia, por muy rebelde que sea. Pero la mujer, que existe en un ámbito de no todo, posee un superyo que, en esencia, no está estructurado por la misma ley. No está moderado por la prohibición del padre simbólico. El resultado no es una mera falta de moralidad, sino una moralidad totalmente ajena, fluida y contingente. Una moralidad basada no en una brújula interna fija, sino en las corrientes cambiantes de las relaciones, el contexto, y lo que es más peligroso, en lo que Lacan llama el otro. Su deseo es el deseo del otro. Su sentido del bien y del mal no es un código interno e inquebrantable, sino que a menudo es un reflejo de lo que mantendrá una relación clave, asegurará una posición social o se alineará con el deseo de quien quiera que tenga influencia sobre ella en ese momento. Esta es precisamente la razón por la que una mujer puede parecer poseer un código moral rígido un día y al día siguiente actuar en contradicción directa con él, sin ninguna disonancia cognitiva aparente.
La disonancia simplemente no existe porque el código en sí mismo nunca fue una verdad interna y fundamental. Era un atuendo temporal que se usaba para una situación social específica. ¿Lo has sentido? ¿Lo has visto? Piensa en la mujer que defiende apasionadamente los valores tradicionales y el compromiso, solo para cambiar de pareja por una nueva en el instante en que se presenta una opción de mayor valor. No hay culpa, solo una transición perfecta a una nueva narrativa en la que sus acciones están perfectamente justificadas por el nuevo contexto. Ella no lo vive como un fracaso moral porque su moralidad nunca se basó en el principio abstracto de la lealtad, sino en lo que la lealtad le aportaba en ese anterior acuerdo social. El acuerdo cambió, por lo que la moralidad simplemente se modificó. Esto es el no todo en acción escalofriante. Ahora, basemos esto en un hecho histórico escalofriante, un patrón que se repite con aterradora consistencia cuando las estructuras sociales se desmoronan. Consideremos las secuelas de los grandes colapsos y profundicemos más allá de la Gran Plaga o las guerras mundiales, hasta llegar a un infierno más íntimo. En el sistema Gulag soviético, como han documentado meticulosamente autores como Alexander Solzhenitsyn y Varlam Salamov, surgió una jerarquía brutal. La moneda más valiosa no era el pan, sino la información y la protección. Y las mujeres, muy superadas en número, a menudo tomaban una decisión devastadora. Era inquietantemente común que una prisionera cuyo marido había sido arrestado y condenado junto a ella se convirtiera en informante o en la esposa de un guardia o funcionario del campo. Ella intercambiaba favores sexuales e información por un lugar un poco más cálido para dormir, una ración extra de gachas o protección contra los peores trabajos. La información que proporcionaba a menudo conducía directamente a la muerte de su exmarido u otros presos varones. Desde nuestra perspectiva estructurada y simbólica, se trata de la traición definitiva, una violación de los lazos más sagrados. Pero desde la perspectiva lacaniana del no todo femenino, se trataba de un pragmatismo brutal. El antiguo orden simbólico, la ley del matrimonio, del hasta que la muerte nos separe, se había derrumbado por completo. Ya no existía. En ese aterrador vacío, su moralidad no desapareció simplemente, sino que se reconfiguró en torno a una nueva y espantosamente pragmática ley, la ley de la supervivencia. Su sentido del bien y del mal pasó a depender del nuevo y poderoso otro, la autoridad del campo. Su deseo se convirtió en el deseo de ese otro, mantener el control, erradicar la disidencia, ser servida. Se integró perfectamente en esta nueva red simbólica precisamente porque su integración en la antigua nunca fue total desde el principio. Se adaptó porque su moralidad siempre fue adaptativa, contextual y relacional, no absoluta. Este fenómeno no se limita al helado infierno de Siberia. Todos los días somos testigos de una versión moderna, y suave, del mismo. El panorama empresarial es un ejemplo perfecto. Pensemos en el Departamento de Recursos Humanos. Su moralidad declarada es la de la equidad, la compasión y la justicia. Pero veamos qué ocurre cuando un productor masculino de gran valor es acusado por una empleada. La moralidad del aparato de recursos humanos cambia instantáneamente. Los principios declarados de inocente hasta que se demuestre lo contrario y debido proceso se evaporan. Son sustituidos por un nuevo y brutal imperativo: mitigar el riesgo legal, proteger la marca de la empresa y apaciguar la narrativa social. Se presume que el hombre es culpable. Su carrera se sacrifica, no porque la directora de RRHH sea intrínsecamente malvada, sino porque su moralidad, la moralidad del otro corporativo, es fluida. Es una moralidad de cohesión social y gestión de riesgos, no de verdad abstracta. Ella dormirá tranquila esa noche, creyendo que hizo lo correcto, porque lo correcto, está definido por los deseos y las exigencias del otro corporativo, no por un código interno fijo. Ella está siguiendo una nueva ley, y la sigue con la conciencia tranquila. Este es el superyo femenino en acción en el mundo moderno, una eficiencia aterradora que sirve a la estructura de poder imperante, sea cual sea, sin lealtad a ninguna verdad superior e inmutable. El trabajo clínico de Lacan ofrece una visión aún más aterradora de esta arquitectura. Él no veía a las mujeres como meras, histéricas, en el sentido despectivo. Consideraba la histeria como una estrategia sofisticada, aunque trágica, para lidiar con esta existencia fundamental, no toda. Todo el modus operandi de la histérica consiste en cuestionar constantemente el deseo del otro: ¿qué soy para ti? ¿Qué quieres de mí? Ella construye su identidad,
por extensión, su moralidad fluctuante, basándose en la respuesta a esa pregunta. Adoptará valores, creencias y causas no por una convicción genuina e inquebrantable, sino para convertirse en el objeto de deseo de un otro poderoso, ya sea un hombre, un movimiento político o un círculo social. Su indignación moral es a menudo una actuación, una prueba para el otro. Ella es un espejo, y un espejo no tiene brújula moral propia, simplemente refleja lo que se le pone delante. Por eso se puede ver a una mujer defender apasionadamente una causa en las redes sociales, para luego abandonarla por completo en el momento en que se vuelve socialmente inconveniente o surge una nueva tendencia. No hubo traición porque no había una creencia fundamental que traicionar. La creencia era un accesorio temporal, parte de la actuación para un otro concreto en un momento concreto. La alegría que mostraba en su actuación era real, la conmoción que expresaba ante la oposición era real. Pero todo era real en el sentido en que las emociones de un actor en el escenario son reales, contextuales, intensas y totalmente transitorias, que se desvanecen en el momento en que cae el telón y hay que preparar un nuevo papel. Esta fluidez es la fuente tanto de su poder como de su peligro. Permite una increíble empatía y adaptación social, rasgos que son beneficiosos para la cohesión de la tribu. Pero si se eliminan las estructuras de una tribu que funciona, si se elimina la fuerte ley simbólica del padre, esa misma fluidez se convierte en una fuerza aterradora de caos y traición. Se convierte en un pragmatismo amoral que puede justificar cualquier acción, siempre y cuando sirva al contexto relacional del momento. Este es el secreto más oscuro que Lacan reveló: el sentido moral femenino no está roto, simplemente se construye sobre una base diferente y cambiante, una base que es exquisitamente sensible a los vientos del poder social y la ventaja personal. Comprender esto no tiene que ver con la condena, sino con la navegación. Se trata de ver el mundo tal y como es, no como te enseñaron que debía ser. Este conocimiento es la píldora roja definitiva, y es la única forma de protegerte del devastador choque emocional que supone esperar una brújula fija donde no puede existir. Pero esto es solo el principio. Comprender la estructura del vacío es una cosa. La verdadera pregunta, la pregunta que ha condenado a millones de hombres a la confusión y la desesperación, es: ¿qué lo llena? Si no es una ley moral fija, ¿cuál es la fuerza motriz? El motor implacable que gobierna esta moralidad fluida y contextual. ¿Cuál es el impulso primordial que sustituye a la ley del padre? La respuesta es más antigua, más poderosa y más aterradora de lo que puedas imaginar. Es una fuerza que ha derrocado imperios, desencadenado guerras y dictado el auge y la caída de civilizaciones. Descenderemos aún más profundamente, hasta el núcleo mismo de la psique femenina, para exponer lo que Lacan identificó como el verdadero e imparable centro de gravedad alrededor del cual gira todo lo demás. Revelaremos el único impulso innegociable que debes comprender si alguna vez esperas predecir, y mucho menos influir, en las acciones de las mujeres de tu vida. Aquí es donde la teoría se convierte en un arma. Aquí es donde el conocimiento se convierte en poder. Si el núcleo de la psique femenina se define por un vacío donde debería residir una brújula moral fija, una pregunta aterradora y urgente exige una respuesta: ¿qué llena este vacío? ¿Cuál es la fuerza motriz, el motor implacable e innegociable que gobierna esta moralidad fluida y contextual? La respuesta de Jack Lacan no es una simple observación del comportamiento. Es una profunda conclusión filosófica y psicoanalítica que golpea el corazón mismo de la existencia humana. La fuerza es el deseo mismo. Pero no el deseo como un simple anhelo o un capricho pasajero. Se trata del deseo con mayúscula, una carencia insaciable y metafísica que nunca puede satisfacerse, un anhelo constante y doloroso que constituye el núcleo mismo del sujeto. Para la mujer cuyo ser está estructurado por él, no todo, este deseo no se dirige hacia un único objeto definible. Es una máquina de movimiento perpetuo del deseo, y su combustible principal, su objeto último, no es otra cosa que la validación total, inquebrantable y absoluta de su propia existencia. Esta es la cruda verdad oculta, su sentido de identidad, su propia realidad. Depende de que el otro externo la perciba como valiosa, deseable y necesaria. Su marco moral, o la falta del mismo, se convierte en una sofisticada herramienta al servicio de este objetivo final. Es una moralidad basada en los efectos, no en los principios. Una acción es buena si consigue la validación, es mala si conduce a su retirada. Por eso sus acciones pueden parecer tan desconcertantemente incoherentes para la mente masculina.
que está estructurada para buscar la coherencia con la ley internalizada. Ella no es incoherente, sino implacablemente coherente en la búsqueda de un amo diferente, la incesante necesidad existencial de que el mundo exterior confirme su valor. Esto explica el fenómeno que todos los hombres han presenciado y que les ha destrozado: el cambio imperceptible de lealtades. Consideremos una historia, una parábola moderna. Un hombre conoce a una mujer. Ella es amable, considerada y profesa una profunda creencia en la lealtad y la honestidad. Construyen una vida juntos. Él la mantiene. La protege. Es fiel. Actúa bajo la suposición de que el código moral interno de ella refleja el suyo propio, que la lealtad es un principio sagrado e inmutable. Entonces, él atraviesa un periodo de fracaso. Quizás pierde su trabajo. El estrés cambia su comportamiento. Se vuelve menos seguro, menos proveedor en el sentido energético. Puede volverse más vulnerable, buscando apoyo. Es en este preciso momento cuando se vuelve invisible para ella. Ya no es una fuente de validación, sino una carga. Su comportamiento cambia. Ella puede volverse fría, crítica y distante. Entonces puede que conozca a otro hombre, tal vez un amigo o un compañero de trabajo, que posea la prueba social, la confianza y los recursos que ahora necesita para sentirse validada. La antigua lealtad desaparece sin dejar rastro. No hay ninguna gran batalla interna, ni agonía por un dilema moral. Es un simple y pragmático reajuste. Lo bueno es ahora todo lo que mantiene una conexión con esta nueva fuente de validación. Lo malo es todo lo que la ata a la antigua fuente fallida. El hombre queda en estado de shock absoluto, tambaleándose por una traición que, para ella, no fue una traición en absoluto. Fue una mejora. Fue un acto necesario de mantenimiento existencial. Su deseo se convirtió en el deseo del nuevo otro, su moralidad cambió para servir a ese nuevo deseo. Este es el concepto lacaniano del deseo del otro, en su forma más devastadora. Ella desea lo que el otro desea y, al hacerlo, desea ser el objeto deseado de ese otro. Todo su universo ético gira en torno a esta estrella. Podemos ver cómo se desarrolla esto a escala histórica, lo que debería acabar con cualquier ilusión que aún pudiera quedar. Retrocedamos a la caída de Francia en 1940. La imagen de la resistencia francesa está grabada a fuego en nuestras mentes. Hombres y mujeres valientes luchando contra los ocupantes nazis. Pero se trata de un mito reconfortante. La realidad más oscura y común era la colaboración. Y a menudo era facilitada por mujeres que actuaban precisamente con este principio de búsqueda de validación. Cuando la antigua República Francesa se derrumbó en cuestión de semanas, el orden simbólico, la ley del padre, se hizo añicos. En su lugar surgió un nuevo, brutal y poderoso otro, el régimen nazi. Era seguro de sí mismo, victorioso y desprendía un aura de fuerza irresistible. ¿Y qué ocurrió? Existen innumerables relatos documentados, fotografías y testimonios de mujeres francesas que no solo colaboraron, sino que buscaron activamente la validación de los soldados alemanes. Se convirtieron en sus amantes, sus informantes, sus anfitrionas. Este fue el infame fenómeno de la que la verás en Horizontale. Ahora bien, desde una perspectiva moral fija, esto es traición del más alto nivel. Pero desde la perspectiva de la psique femenina, fue un reajuste pragmático del deseo. El antiguo orden masculino francés había demostrado ser débil. No proporcionaba protección. No proyectaba fuerza. Ya no podía ofrecer validación porque su propio valor se había derrumbado. El nuevo otro alemán era fuerte, victorioso y poderoso. Ser deseada por este nuevo otro era la forma más elevada de validación disponible en ese nuevo y aterrador contexto. Su moralidad se convirtió en la moralidad del vencedor. Su sentido de lo correcto estaba definido por la nueva ley del país, la ley de los poderosos. Esto no quiere decir que todas las mujeres hicieran esto, hay excepciones, y se celebran precisamente porque son excepciones que confirman la regla. La abrumadora mayoría de comportamientos siguió esta lógica lacaniana. El mismo patrón se repitió después de la guerra, durante la Epuration Sauvage, las purgas salvajes en las que a estas mismas mujeres se les afeitó la cabeza como castigo por sus fallos morales. Pero los fallos no eran morales a sus ojos, sino estratégicos. Habían elegido al otro poderoso equivocado cuando la marea de la guerra volvió a cambiar.
Su tragedia fue un fracaso de predicción geopolítica, no un fracaso de carácter. Esta búsqueda incesante de validación se manifiesta en lo que el mundo moderno patologiza como narcisismo. Pero Lacan lo vería como un resultado lógico de la estructura, no todo. La herida narcisista es mortal porque el yo se constituye a través de la mirada del otro. Por eso las redes sociales no son un invento, sino un descubrimiento. Son la máquina definitiva para la validación externa de la psique femenina. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que se comparte es una pequeña gota de agua en el árido desierto de su carencia existencial. Es un flujo constante y cuantificable de pruebas de que existe, de que tiene valor, de que es deseada. La imagen curada, la historia perfectamente elaborada, la representación de una vida. Todo ello está al servicio de obligar al otro a concederle la validación que necesita para sentirse real. La influence es el arquetipo perfecto de esto. Una persona cuya existencia se basa en ser el objeto del deseo del otro anónimo y sin rostro. Su moralidad se convierte en la moralidad del algoritmo. Lo que es bueno es lo que es tendencia, lo que se vuelve viral, lo que obtiene aprobación. Lo malo es lo que se cancela, lo que recibe una respuesta negativa. Se trata de un sistema totalmente desprovisto de cualquier punto de referencia fijo. Y es por eso que las turbas en línea pueden cambiar sus objetivos con una velocidad y ferocidad tan vertiginosas. La indignación no se basa en un principio profundo, sino que es una actuación para la tribu, una forma de señalar la pertenencia y asegurar la validación del grupo participando en la destrucción del grupo ajeno. La alegría de la inclusión está directamente relacionada con la conmoción que produce el poder de la turba. Es una aterradora recreación digital de las dinámicas tribales más antiguas. Pero este impulso por la validación debe tener un valor. No es algo abstracto para la psique femenina. El valor definitivo, la encarnación física de esa validación, es lo que podemos llamar recursos y poder. No siempre se trata de materialismo burdo, aunque puede serlo. Es la prueba tangible de ser valorada. Los recursos representan la capacidad del hombre para proveer, proteger y mejorar su vida y la de sus hijos. El poder, social, financiero, carismático, es el afrodisíaco definitivo porque es la promesa más potente de una validación continua y amplificada. Un hombre poderoso tiene una mayor capacidad para conferirle valor a ella simplemente eligiéndola. Su elección es un testimonio de su valía. Esta es la cruda realidad de la hipergamia. No es una elección, es una compulsión, impulsada por la necesidad existencial de asegurar la mayor fuente posible de validación. Es una atracción implacable hacia el otro más poderoso disponible. Por eso una mujer puede amar a un buen hombre, un proveedor beta amable y leal, pero nunca lo deseará de verdad. Él puede proporcionarle comodidad, pero no le brinda la intensa validación existencial que proviene de ser elegida y ganarse a un alfa verdaderamente poderoso. Su lealtad es un hecho, no se gana, y por lo tanto no tiene valor como moneda de cambio. No calma la carencia. Es el hombre difícil, distante y de gran valor cuya atención se convierte en el premio más codiciado, porque su validación es difícil de conseguir y, por lo tanto, infinitamente más valiosa. Su atención es un recurso escaso, y la escasez crea valor. Esta es la lógica cruel, hermosa y brutal del sistema. La genialidad de Lacan fue relacionar esto con el complejo de Edipo. La validación fundamental para una mujer, por supuesto, se busca inicialmente en el padre. Él es el otro poderoso original. Una resolución exitosa implica transferir este deseo de validación a otros hombres. Pero la estructura sigue siendo la misma. Ella pasará su vida buscando hombres que de alguna manera puedan replicar la validación que buscaba en su padre, o proporcionar la validación que él no le dio. Este es el origen de tantos patrones de relación destructivos. El padre es el arquetipo del otro poderoso, y sus relaciones son variaciones infinitas sobre el tema de intentar ganarse la aprobación que nunca recibió, o mantener la aprobación que siente que debe ganarse constantemente. Por eso el hombre más poderoso de cualquier sala ejerce una atracción gravitatoria sobre ella. Él es la representación simbólica más cercana de ese padre otro primordial. Ser deseada por él es la validación definitiva, el silenciamiento definitivo de la carencia psíquica, aunque solo sea por un momento. Esta es la inspiración detrás del arquetipo del héroe, el rey, el guerrero. No se trata solo de cuentos de hadas, sino de planos psicológicos del objeto definitivo del deseo femenino.
Representan la cima de la capacidad de conferir validación a través de su mera presencia y atención. Entonces, ¿qué debe hacer un hombre con este conocimiento devastador y liberador? La respuesta no es odiar a las mujeres, resentirse con ellas o alejarse de ellas. Esa es una respuesta infantil a una verdad fundamental de la naturaleza. La respuesta es comprender el juego tan a fondo que nunca más te sorprenderán sus reglas. La píldora roja no es cinismo, es claridad. El primer paso es la aniquilación total y completa de la fantasía de la píldora azul. Debes matar la esperanza de que una mujer te ame solo por tu lealtad, tu amabilidad o tu bondad. Estos son requisitos básicos, el precio de la entrada. Son lo mínimo. Pero no son lo que atrae. Lo que atrae es tu valor, tu poder, tu capacidad para ser una fuente de validación, no un lastre para ella. Tu misión, si decides aceptarla, es convertirte en el otro poderoso. Esto no significa convertirte en un hombre cruel o abusivo. Significa convertirte en un hombre tan centrado en su propio propósito, tan inquebrantable en su propio marco, tan dedicado a su propia misión, que se convierte él mismo en una fuente de gravedad. No busca la validación de ella, se convierte en el validador. Su atención se convierte en un recurso escaso. Su aprobación se convierte en el premio. Este es el cambio definitivo en la dinámica del poder. Se trata de pasar de una mentalidad de necesitar su amor a una mentalidad de ganarse su deseo. Debes construir una vida tan independiente, tan poderosa y tan convincente que su deseo de ser validada por ti se convierta en su principal motivación. Tu brújula moral debe volverse tan inquebrantable, tu misión tan clara, que su moralidad fluida se estabilice naturalmente alrededor de tu estrella polar fija. Ella adoptará tus valores, no porque le des lecciones, sino porque para ser valorada por ti, debe alinearse con ellos. Te conviertes en la ley del Padre en su vida. Esta es la responsabilidad más profunda y trascendental que un hombre puede asumir. No se trata de control, sino de proporcionar la estructura que su psique anhela en secreto. Se trata de ser la roca contra la que las olas infinitas y cambiantes de su deseo finalmente rompen y encuentran una forma. Este es el camino que va del shock a la comprensión, del dolor al poder, de ser una víctima del juego a convertirse en su maestro. Este es el final del principio. El resto del viaje te corresponde a ti recorrerlo.